Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro estudio número 4 sobre la serie Nehemías, reconstruyendo las fortalezas que protegen tu vida. Y hoy el tema se titula Emprende en comunidad, porque la Biblia dice mejor son dos que uno. Un proverbio africano también nos enseña que si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, acompáñate de personas de visión y que tengan el mismo llamado que tú tienes. Por esa razón es que la Biblia nos enseña que hemos sido creados para vivir en comunidad. Hemos sido creados para vivir en unidad. Hemos sido creados, hemos sido llamados y debemos de emprender en nuestra vida los desafíos que tenemos por delante, nunca solos, pero tampoco mal acompañados. Pero sabemos que si estamos con Dios, siempre estaremos bien acompañados. La Biblia desde Génesis dice así: no es bueno que el hombre esté solo. Y esa es la razón de por qué, por ejemplo, el mismo Jesús en su ministerio no emprendió el llamado de Dios solo. Emprendió el llamado de Dios en comunión. ¿Y por qué Jesús invirtió en 12, principalmente, su ministerio de 3 años y medio en la tierra? Bueno, la respuesta está en lo siguiente. La esencia misma de Dios y de Jesús es la comunión. ¿Por qué razón? Porque Jesús es Dios. Y la Biblia nos enseña que nuestro Dios es un Dios trino. El ser de Dios comprende 3 personas: Dios Padre, Dios Hijos y Dios Espíritu Santo. Los 3 coexisten en adoración, en servicio y en comunión. Así que desde antes de los tiempos ya Jesús tenía comunión. Antes que se crearan el hombre y la humanidad, ya Jesús coexistía en comunión con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo. La segunda razón, a pesar de que Jesús no necesitaba nuestra compañía, emprendió su ministerio en comunidad, es porque quiso modelarnos y enseñarnos que a través de relaciones imperfectas se podría cumplir el propósito perfecto de Dios. ¿Quiénes eran los discípulos de Cristo? Bueno, si hubiésemos mirado a los discípulos de Cristo antes de estar con Cristo, nunca hubiésemos concluido que serían lo que llegaron a ser. Bueno, vemos discípulos impulsivos, vemos discípulos también del vulgo, del populacho, vemos discípulos también cobradores de impuestos, ladrones, estafadores, vemos discípulos que eran también de bandas terroristas, como por ejemplo Simón el Celote, que eran ultraconservadores y fueron los que después en la historia de la iglesia se levantan contra Roma y toman también la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué quiero decirles con todo esto? Que Jesús nos está enseñando que no existen relaciones perfectas, pero cuando Dios está en ellas, sí se puede vivir relaciones que lleven a cumplir un propósito perfecto. Y la tercera razón también que nos enseña la palabra de por qué Jesús emprendió su ministerio en comunidad es porque hay una promesa en esto. Y es que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús prometió que aquellos que vivan en comunión en Él, su presencia estará también en ellos. Así que, ¿qué tiene que ver esto con Nehemías? Bueno, aprendemos que si Nehemías no hubiese emprendido el desafío y la obra en comunión, se hubiese aislado, hubiese querido la gloria para él, hubiese querido hacerlo solo, no lo hubiese logrado. Si quieres emprender grandes cosas de parte de Dios, grandes sueños que sobrepasan tus propias fuerzas y capacidades, necesitas hacerlo junto con otros que tengan la misma visión, que teman a Dios y que tengan el llamado de Dios, pero no solos. Y vamos a aprender en el capítulo 3 hoy de Nehemías que este capítulo no es simplemente una lista aleatoria de personas que trabajaron. Tiene profundas verdades que podemos aprender de ellas y practicar en nuestras vidas. Como por ejemplo, la primera verdad para cumplir una gran meta de parte de Dios que nos enseña capítulo 3 de Nehemías es: divide la meta, escucha bien, y delega las tareas. Nos enseña el capítulo 3 versículo 1 que Nehemías cumplió la gran meta, el gran desafío de reconstruir las murallas como nosotros nos comemos un cake o un pastel, picándolo en partes y compartiéndolo. Bueno, eso espero, a menos que no quieras terminar obeso o diabético. Pero Nehemías logró construir la muralla compartiéndolas en partes. Quiero invitarles en el capítulo 3, versículo 1. Dice que se levantó el sacerdote Eliasib con sus hermanos,
los sacerdotes edificaron la puerta de las ovejas y ellos la dedicaron y colocaron las puertas y dedicaron la muralla hasta la torre Centena y hasta la torre Hananet. ¿Qué vemos en este versículo? Vemos acotaciones, vemos límites, desde hasta. Otras versiones también usan los sinónimos como porciones, tramos para delimitar el trabajo. ¿Cómo cumples una gran meta? Dividiéndola en submetas. ¿Cómo logras una gran obra? No logras haciéndolo tú solo, sino delegando también en otros. ¿Y eso qué significa para nosotros? Bueno, quiero hacerte una pregunta en este momento. Las metas que has establecido para tu vida y los sueños que quieres emprender, ¿se tratan solo de ti o implican a otros? ¿Cuál es la manera en que valoramos y mostramos que otros nos importan? Cuando nos preocupamos, cuando notamos lo que están haciendo, cuando brindamos ayuda y también cuando la pedimos. La segunda pregunta que quiero hacerte sobre este punto es la siguiente. ¿Estás sobrevalorando a largo plazo los desafíos que Dios quiere traer en tu vida porque simplemente son grandes y se ven lejanos? No subestimes lo que Dios puede hacer en ti en una década o en 2 décadas. Porque si puede hacer cosas grandes en este año, ¿cuánto no hará en 10 años como este? Recuerda, Dios quiere hacer cosas en tu vida que cuando otros vean, solo puedan darle la gloria a Dios. La segunda enseñanza que vemos en el libro de Nehemías capítulo 3 es que sí, Nehemías nos enseña a cumplir la meta de Dios emprendiendo en comunidad porque trabajó en equipo. Escucha bien, trabajó en equipo. No solamente dividió la gran meta en submetas y delegó, sino que también trabajó en equipo. No hubo competencia, hubo colaboración. Eso es, ¿quieres definir éxito? Deletréalo así, equipo. La palabra equipo es una palabra que encierra sinergia y poder. Únete a un equipo, únete a un grupo pequeño y verás cómo viene la multiplicación en ese grupo y en tus habilidades y en lo que juntos se tracen. Quiero ilustrarlo con un ejemplo de la naturaleza y es el viaje que hacen los gansos de norte a sur en el otoño. Los gansos vuelan en V. ¿Y por qué? Se ha demostrado que cuando ellos voletean, rompen el aire a los que vienen detrás y eso logra una sinergia y un 71% más de poder y potencia en el vuelo. De manera que logran llegar todos juntos de la salida a la llegada de miles de kilómetros. Fíjense cómo a través de esta ilustración, Dios, el Dios de la creación, nos está enseñando que mejor juntos, porque juntos es mejor. Incluso se ha visto que cuando un ave quiere salir del resto de la bandada, pero no puede, vuelve a regresar porque la fuerza del viento oponente es demasiada y no tiene otra alternativa segura del viaje que seguir dentro del grupo. ¿Por qué? Porque solo no puede. Si nosotros como cristianos tuviésemos al menos la inteligencia de un ganso, no nos apartaríamos de la iglesia porque entenderíamos que a pesar de que es un grupo lleno de imperfecciones y diferencias, es un grupo seguro, es un grupo que juntos se hace fuerte y las discrepancias y las diferencias no serían realmente una justificación para separarnos del pueblo de Dios porque entenderíamos que separados de Dios y de su pueblo no podríamos llegar a nuestro destino final. Por eso es lo que nos enseña el capítulo 3 de Nehemías. ¿Quién se levantó con sus hermanos? Eliasib. ¿Quién se levantó de los de Jericó? Los hombres. ¿Quién se levantó en la puerta de los pescados? Versículo 3. Los descendientes de Senaá. ¿Qué pasó aquí? Crearon equipos, crearon grupos, trabajaron juntos para una misma propósito y una misma misión. Y lo interesante de los grupos y de los equipos que formó Nehemías es que lo hizo primero porque tenían relaciones afines y tenían también sentido de pertenencia. Explico. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Una comunidad de trabajo. ¿Quiénes eran los hombres de Jericó? Una comunidad de área geográfica. ¿Quiénes eran los descendientes de Senaá? Bueno, eran todos de una misma generación
y de un mismo parentesco. Por lo tanto, Nehemías está tomando los puntos en común de cada uno de ellos para armar una estrategia. No está creando nuevos grupos, simplemente está usando los grupos que ya existían. Y otro aspecto interesante que vemos es que estos grupos tenían, y Nehemías los puso, donde mayor sentido de pertenencia tenían para trabajar en equipo. ¿Por qué? ¿Por qué los puso en el patio de su casa? Los puso a reconstruir los propios linderos de la ciudad que daban para el fondo de sus patios. Así que muchos de ellos estaban edificando la ciudad, pero también estaban protegiendo sus propias casas. Les pongo un ejemplo. ¿Quiénes construyeron la casa de las ovejas? La puerta de las ovejas, perdón. Bueno, los construyeron los sacerdotes. ¿Por qué? Porque eran los sacerdotes quienes usaban esa puerta para entrar y salir los animales que sacrificaban en el templo. ¿Por qué? Porque la mayor motivación está cuando está en nuestras vidas el mayor interés. A mayor interés hay mayor motivación. Nehemías puso a las personas donde mayor interés estaban y ahí logró el éxito de trabajar en equipo, de no ser competencia, sino de colaborar. La Biblia nos dice, mejor, ¿verdad? Son dos que uno. Juan capítulo 17, Padre, te pido que ellos sean uno en unidad, como tú y yo seamos uno. ¿Por qué? Para que el mundo crea. Porque cuando somos uno es la mayor evidencia de que somos el pueblo de Dios y que la presencia de Dios camina con nosotros. La tercera enseñanza importante del capítulo 3 que nos da Nehemías para reconstruir en nuestras vidas y para emprender en comunidad es la siguiente: trabaja y alégrate con los dispuestos y no te amargues con los indiferentes. Escucha, qué importante es esto, versículo 5. Dice que colaboraron los tecoitas, pero sus notables no se presentaron para ayudar y colaborar en la obra de Dios. Y quiero que aprendas esto: no todos serán parte del sueño y de la meta y del desafío que Dios ha puesto en tu corazón para cumplir. Espéralo, aprende a vivir con eso. No te amargues por los que no están, gózate y aprovecha los que sí. La palabra de Dios nos enseña a lo largo de toda la Biblia que siempre van a haber personas que van a querer trabajar y otras que van a querer esquivar el trabajo, ya sea porque son perezosos, demasiado orgullosos o autosuficientes. El punto es el siguiente: ¿qué vas a hacer con eso? Mira, que no te afecte. Aprendemos que Nehemías ni tan siquiera mencionó los nombres de los que se integraron, los que no se quisieron integrar. Le dedicó unas simples líneas porque no iba a gastar su fuerza, sus energías en aquellos que no iban a marcar el cambio, sino que toda su fuerza y energía tenían que estar en los dispuestos, tenían que estar los entregados. Dios siempre va a tocar corazones de personas que se unan a ti. Así que no te afanes por los que no, porque la Biblia misma dice que Jesús hubo quienes no quisieron acompañarle ni seguirle. Así que dos cosas para los indiferentes ante la visión que Dios te ha dado y el sueño que Dios ha puesto en tus manos para emprender. No les juzgues. Dios es Dios y tú y yo no lo somos. La Biblia dice en Romanos capítulo 12 que cada uno tendrá que dar cuentas a Dios de lo que haya hecho. Y en segundo lugar, recuerda que tu recompensa no viene de los hombres, viene de Dios. Tus tesoros son celestiales, no terrenales. Y eso nos lleva a una conclusión: concéntrate en el llamado de Dios para ti, y donde Dios da la visión, dará la provisión. Enfócate en lo que Dios te ha dicho que hagas y Dios se ocupará de darte lo que necesitas para lograrlo. Así que Él será tu recompensa. Y la última enseñanza de este capítulo número 3 para conseguir el propósito y emprender para las metas que Dios ha puesto en nuestras vidas es: agradece y reconoce a todos los que ayudan y apoyan. Vive en gratitud y vive reconociendo el mérito y el esfuerzo de otros. Nehemías capítulo 3 es un ejemplo de esto. Esta lista de nombres, ¿por qué Nehemías menciona los nombres? Porque se lo sabe. Porque fueron personas que contribuyeron, porque fueron personas que se levantaron, que se esforzaron. 38 nombres aparecen en este capítulo y es simplemente Nehemías dejándolos en la historia. Y han pasado, ¿qué? 3000 años y todavía, aunque nos cuesta trabajo mencionarlo, los tenemos que mencionar por la obra tan hermosa que hicieron cuando nadie tenía esperanza y creyeron que podía hacerla.
Por ejemplo, vemos en el versículo 20 que Nehemías menciona y reconoce a un hombre llamado Baruch. ¿Por qué? Porque Baruch reconstruyó con entusiasmo. Nehemías estaba observando a los que construían de tal manera que vio que la sección del muro que construyó Baruch era un hombre entusiasta. ¿Saben lo que significa la palabra entusiasta? Entusiasta en griego significa poseído por Dios. ¿Verdad que sí? Cuando estamos poseídos por Dios, se nota nuestro servicio, se nota nuestra labor, se nota lo que hacemos con nuestros dones en las manos de Dios. Y Nehemías lo recoge en su capítulo. Otro versículo interesante que reconoce la labor y agradece por el esfuerzo es el versículo 12. Miren a quién está dedicado el versículo 12. Dice que restauró Salum, hijo de Jaloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Bravo a las mujeres. Las mujeres también pusieron piedras. Las mujeres también construyeron y fueron parte de la visión. Y las mujeres en estos tiempos también tienen una labor importante en la iglesia. ¿Por qué? Miren, culturalmente las mujeres no eran en este momento reconocidas, muy difícilmente elogiadas. Sin embargo, Nehemías se desprende de todo ese arraigo cultural, vamos a decirlo así, machista, para reconocer y poner en la historia una labor significativa que también hicieron, aunque no se esperaba que lo hicieran, las mujeres. Las mujeres fueron parte también. Y él quiere agradecer y quiere reconocer esta hermosa labor. ¿Por qué razón? Porque cuando reconocemos y elogiamos el trabajo de otro, estamos potenciando y motivando a esa persona a que lo siga haciendo con mucho más fervor y excelencia. Hermanos, concluyo. El gran deseo de Dios para tu vida y la mía es que emprendamos en comunidad, es que emprendamos juntos, es que emprendamos y avancemos en la unidad del Espíritu de Dios, porque ahí está la presencia de Dios, porque esto representa a Dios mismo. Y porque a través de relaciones imperfectas podemos lograr un propósito perfecto. Por lo tanto, divide la gran meta en pequeñas metas, delega, agradece a todo el que tengas que agradecer, reconoce la labor de todo el que tengas que reconocer, no te guíes por los que no son parte, sino trabaja con los que sí se disponen y verás cómo tu vida será manifestada por Dios para éxito, para triunfo, porque Dios está contigo y en tiempo récord vas a vencer, porque no eres tú solo, es Dios contigo y también todos aquellos que Dios ha puesto para que la obra sea llevada a cabo. Dios te bendiga en esta hora. Emprende no solo, sino en comunidad.